¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué somos los seres humanos? ¿Una coincidencia de factores o una creación superior? Hay incógnitas que los han planteado cientos de años atrás los griegos y siguen pendientes. ¿Qué somos? ¿O nos hemos caído de un árbol? No, somos algo importante de la vida. En medio de la vorágine del consumo y el individualismo, estamos destruyendo al planeta y a nosotros mismos. Parece que hemos olvidado responder a estas preguntas trascendentales. ¿Existe un propósito y un destino para la humanidad? Dentro de la filosofía de la historia ha habido siempre dos grandes corrientes. Una que es la de considerar que el ser humano no tiene un destino como tal, que este destino se puede simplemente limitar a una nación, a un pueblo o incluso a una cultura. En cambio, los grandes movimientos espirituales siempre han subrayado que hay un destino para el hombre. Estas preguntas han sido tratadas por la ciencia y la religión, pero sus respuestas siguen siendo parciales. Al parecer, hay algo que no estamos viendo y que para ver, necesariamente tendremos que expandir nuestra conciencia. La conciencia es una característica del ser humano y ha ido evolucionando con el tiempo. De hecho, cada vez que hay un nuevo descubrimiento científico, nuestra conciencia se expande. Ciertamente, nos hace distintos saber que las estrellas son lejanos soles que pueden albergar incluso sistemas solares similares al nuestro, a pensar que eran agujeros en el suelo del paraíso por donde se filtraba la luz, como se pensaba popularmente en la Europa medieval. Parece divertido e ingenuo, pero hace apenas 5 siglos se pensaba que la Tierra era plana. La confirmación de que la Tierra es redonda supuso un tremendo cambio de conciencia. Un ser humano que nace hereda no solo características físicas y psicológicas de sus padres, sino que además toda la herencia del conocimiento humano. Conocimiento que la humanidad tardó miles de años en recopilar. Nosotros conocemos dos tipos de memoria. Hay una memoria que es la memoria humanidad, justamente, que almacena todas las experiencias vividas por el hombre desde que se incorporó a esta forma de existencia. Una parte importante del grado de conciencia que manifestamos en este momento planetario tiene que ver con la historia oficial. Aceptar que la historia puede tener muchos errores es el primer paso para un nuevo cambio de conciencia. Nuestra conciencia se expande y nos permite acceder a nuevas posibilidades cada vez que se descubren nuevos datos sobre el universo, la genética o la física cuántica, aunque la ciencia no es la única forma de expandir la conciencia. El desarrollo del espíritu permite también asomarse a otros universos. Bien lo sabían los pueblos ancestrales de nuestro planeta. Yo creo que si el hombre supiera realmente que no es simplemente esta materia que vemos, donde está su personalidad, sino que hay algo muy importante dentro de este cuerpo, dentro de esta parte física, que es lo que le da vida a esta parte física. Que mis antepasados lo llamaron Inti, sol en español. ¿Pero por qué sol? Porque llamaron Inti también a Dios.
Realicemos el siguiente ejercicio. Imaginemos por un momento que se descubren las pruebas que fuimos creados genéticamente por una civilización extraterrestre. ¿Qué sucedería con las religiones que atribuyen nuestra creación a un ser superior, creador único o Dios? ¿Cómo cambiaría la forma en que nos percibimos? Drásticamente. ¿Cómo cambiaría nuestra conciencia si descubriéramos las pruebas de que una civilización anterior a la Edad de Piedra poseía la tecnología no solo para transportar y cortar rocas gigantes, sino también para transportarse a cualquier parte del planeta? ¿Cómo cambiaría nuestra conciencia si descubrimos que ese conocimiento no era solo tecnológico, sino filosófico y espiritual, y cuyos contenidos se están revelando hoy en todo el continente americano? ¿Cómo cambiaría nuestra conciencia si al acercarnos a ese conocimiento descubrimos que sí existe un destino y una misión, y que las preguntas existenciales, ¿quiénes somos y hacia dónde vamos?, quedan resueltas? ¿Están preparados? Esto es América, la revelación. Sí, correcto, mira. Sí, Darwin nunca dijo que el hombre desciende del mono, en realidad. Esa es una simplificación de una teoría mucho más compleja, aprovechada para fundamentar en parte ideologías como el capitalismo, como el racismo, el colonialismo, o incluso el nazismo. Sí, espérate bien, a lo mejor. Porque Darwin sostenía todo lo contrario. Él estaba absolutamente convencido de que para que la evolución se produjera, era indispensable la cooperación y la dependencia de unos seres con otros. Y de hecho este enfoque dio origen a movimientos como el pacifismo o el progresismo. Sí, yo ya estoy en México, efectivamente. Creo que tengo todo. Sí. Voy a estar en Tepoztlán este fin de semana. El lunes tengo una respuesta, ¿no? Ok. Te veo el lunes entonces. Órale, bye. Un hecho curioso es que aún en algunos colegios se enseña que América fue el último continente del planeta en poblarse, y que esto sucedió hace no más de 14.000 años, a través del estrecho de Bering, durante la última glaciación. Aparentemente, el hecho científico de haber encontrado restos humanos con 30.000 años de antigüedad en el sur de Chile o de 60.000 años de antigüedad en Piedra Forada en Brasil no cambia la percepción de la gente ni mueve los programas educativos en los colegios. ¿Qué hacía el hombre hace 14.000 o 30.000 o 60.000 años atrás? He vivido pensando que la existencia es extraña, que hay muchas cosas que no cuadran partiendo de la existencia en sí. La mayoría se quedan tranquilos pensando que el hombre desciende del mono y eso explica todo. Pero ¿y el mono? ¿No es el mono un diseño perfecto en sí mismo? ¿O cualquier otro ser que exista en el planeta o el equilibrio del universo? Todo parece estar diseñado. Pero si así fuera, ¿cuál es el objetivo? Durante los últimos siglos hemos pensado que la ciencia lo explicaría todo. ¿Pero qué es la ciencia sino una forma de articular el conocimiento humano? En el fondo solo eso, es una forma. Tengo que cambiar este cerrador urgente. Espero que la vieja máquina de diapositiva aún funcione. Nos espera una larga noche. Darnos cuenta que el hombre no
desciende del mono, como dice la ciencia, sería algo tan radical como darse cuenta de que la Tierra no era plana. Hoy parece ridículo que la gente haya pensado que la Tierra era plana. Hasta hace poco se pensaba que el Sol era de carbón. Así de ingenuo nos parecerá haber pensado que proveníamos del mono. Si el hombre no desciende del mono, entonces aparecimos de la nada, cuando la Tierra estuvo lista para recibirnos. Todo indica que algo o alguien nos puso aquí. ¿Dios? ¿Extraterrestres? ¿Ambos? Hay muchas cosas que no cuadran. Desde niños nos enseñaron que el hombre apareció sobre la Tierra en la forma que tenemos hoy hace unos 200.000 años, y que esto sucedió en el centro de África, probablemente en el actual territorio de Etiopía. Homo sapiens le llamaron. Nos explicaron que si bien otras especies parecidas a lo que somos hoy habitaron el planeta desde hace 4 millones de años, puntualmente el Australopithecus y el Homo erectus, nunca se ha podido establecer si existe o no un vínculo entre esos seres y nosotros, ya que no se ha descubierto o tal vez no exista la conexión evolutiva entre el Homo erectus, nuestro probable antecesor, y el actual Homo sapiens, el famoso eslabón perdido. Zecharia Sitchin y otros investigadores han postulado la idea de que una civilización probablemente extraterrestre habría modificado genéticamente al Homo erectus para crear al actual ser humano. De acuerdo a los estudios realizados por Zecharia Sitchin, que se sabe es uno de los más grandes eruditos en lenguas antiguas, al traducir las tablillas súmeras encuentra que efectivamente habría habido una raza extraterrestre llamada los Anunnaki que habrían mezclado sus genes con los protohumanos existentes en la Tierra para crear una nueva forma o una nueva raza. Que en algún momento determinado este tipo de seres estuvieran en la Tierra, que nosotros fuéramos perfectamente una especie de mutación genética de algún mono y por eso nunca se va a encontrar el eslabón perdido, que nos convertimos en Homo sapiens, y que eso debió ocurrir hace unos 150.000 años, no más atrás, como Homo sapiens me refiero, y que eso es lo que luego se generó o generaron tantas leyendas que aparecieron en libros sagrados como la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de un jardín del Edén, en fin, de una primera pareja, de unos primeros animales, de los primeros ensayos, de cómo a raíz de esos ensayos infructuosos se generan monstruos, se generan criaturas míticas. ¿Fueron esas leyendas solo fábulas producto de mentes supersticiosas e ignorantes? A partir de la aparición del Homo sapiens, también conocido como hombre moderno, estos grupos humanos comienzan a moverse por el mundo hasta poblar todo el planeta. Pero recién hace 9.000 años el hombre comenzó a construir ciudades, con lo cual aparecieron las civilizaciones. Este acontecimiento es llamado por los arqueólogos, antropólogos e historiadores como el cruce de la Gran Divisoria. Si recién hace 9.000 años el hombre construyó ciudades, ¿qué hizo entonces los otros 191.000 años? Según la historia, deambular por el planeta cazando. A partir del cruce de la Gran Divisoria hace 9.000 años, comienzan a desarrollarse las grandes civilizaciones del ámbito del Mediterráneo como Sumeria, cuyos primeros orígenes se remontan a 6.500 años antes de Cristo. Es justamente de los súmeros desde donde provienen los relatos más antiguos sobre civilizaciones anteriores al diluvio. Las características de quienes componían esta raza sobrepasan cualquier guión de ciencia ficción.
Tal vez el registro escrito más antiguo que se conoce sobre la existencia de una raza prediluviana provenga justamente de Sumeria. Los súmeros comenzaron a contar el tiempo desde la era de Leo, 10.000 años antes de Cristo, coincidiendo con el fin del diluvio relatado también en estas tablillas, aunque las listas súmeras, donde están descritas las sucesiones de reyes, se remontan a 453.000 años atrás, con el rey Alulim. Estas listas son consideradas por la ciencia parte historia y parte mito, ya que no acepta la existencia de estos reyes antediluvianos. Una parte importante del Antiguo Testamento parece provenir de estas leyendas súmeras, principalmente desde el Génesis hasta el Diluvio y Noé. Yo soy un estudioso de las tradiciones, de las leyendas, de los mitos, porque sé que ahí hay una base para luego entender determinados acontecimientos históricos. Por desgracia, lo que sabemos del pasado de la humanidad es muy poco. No llega a un 5% de todo lo que hemos podido rescatar. Muchas veces, para entender lo que pudo haber pasado, ¿no?, en esa historia lejana, en esa prehistoria, nos tenemos que ir a las leyendas, a los mitos. Y ahí entras casi en tus convicciones personales. Alulim, quien sería el primer hombre súmero y que comparte incluso algo de su genética con el dios Enki, equivaldría al Adán bíblico, quien según este libro sagrado vivió 930 años. Otro personaje que parece tomado por la Biblia es Ziusudra, el Noé sumerio que construye un arca donde salva animales y especies del planeta durante el diluvio. Ziusudra vivió, según los súmeros, 36.000 años. Hay que recordar que la Biblia habla de hombres que vivían muchísimo más que el hombre actual. Tanto Noé, que vivió 950 años, como Matusalén, el hombre más longevo de la historia, según la Biblia, quien vivió 969 años, forman parte de estos relatos. El diluvio universal es contado como un antes y un después en casi la totalidad de las civilizaciones de la antigüedad, un evento que prácticamente borró a la humanidad del planeta y que fue tan impactante que se traspasó de boca en boca durante los últimos 12.000 años. Decíamos entonces que la primera civilización de la Tierra después del diluvio sería Sumeria. Sin embargo, recientes investigaciones y descubrimientos harían dudar de esta teoría. Uno de los sitios más notables en esta relación es Caral, en el centro del Perú, una civilización cuya antigüedad se acerca bastante a las ciudades súmeras y es a lo menos la ciudad descubierta más antigua de América. Los arqueólogos han postulado que el hombre construyó las ciudades por un motivo en particular: la guerra. Necesitaba defenderse de otros pueblos. Y aunque hasta el día de hoy esta teoría no ha podido demostrarse, sigue siendo la respuesta más difundida por la ciencia. Cuando la doctora Shadi descubre Caral en 1994, se transformó inmediatamente en el centro de atención del mundo científico porque podría ser la prueba que andaban buscando para demostrar la teoría de la guerra. Sin embargo, las investigaciones del sitio demostraron que la gente de Caral vivió en paz y prosperidad durante miles de años y que su modelo de desarrollo fue copiado por otros pueblos del Perú, la Amazonía y los Andes. Uno de los detalles importantes de la arquitectura de Caral es que posee una de las pirámides más grandes del mundo, y este punto no es menor. Para construir una pirámide se requieren especialistas en diversas áreas y una fuerza de trabajo gigantesca para la época. ¿De dónde obtuvieron los conocimientos para lograr tamaña empresa hace casi 6.000 años? Es el caso de los egipcios. Hasta los propios egiptólogos
te reconocen que cómo es posible que en el año 3000 a.C. aproximadamente, un pueblo semibárbaro, como eran los antiguos egipcios, pudieran alcanzar ese desarrollo, esa cultura, esa sofisticación, cuando surge Menes, que es el primer faraón que unifica Egipto y el que se convierte, ya digo, en ese primer faraón de la primera dinastía. Hasta ese momento, Egipto era nada, un pueblo casi nómada que luchaba con las tribus de las zonas para conseguir un territorio. Y casi de la noche a la mañana, en un espacio de tiempo muy corto, empieza a ser una de las culturas de referencia más importantes, ¿no? La gente de Caral sería lo menos contemporánea de los primeros egipcios, pero probablemente coincidieron en el tiempo con los súmeros, un par de milenios antes por lo menos. ¿Cómo pudieron los habitantes de Caral tener el conocimiento para construir pirámides monumentales en el mismo momento que en Mesopotamia? Una constante en las primeras civilizaciones es que parecen haber recibido un impulso en un momento dado para surgir y desarrollarse. Es la pregunta que los científicos se hacen con Sumer por el grado de conocimiento astronómico que poseían. Ellos nombraron casi todas las constelaciones que conocemos hoy, pero lo más sobresaliente es que conocían la precesión de los equinoccios, movimiento estelar casi imperceptible producido por el giro del eje de la Tierra, documentado por primera vez por el astrónomo griego Hiparco en el 150 a.C. Y no solo astronómicos eran sus conocimientos, sino arquitectónicos, técnicos y agrícolas, que difícilmente pudieron ser aprendidos en forma espontánea en tan poco tiempo. ¿Pudo una civilización madre haber enseñado tanto a los habitantes antiguos del Perú como a los primeros súmeros a desarrollar la civilización? Decíamos que según la ciencia, Sumer es la primera civilización del planeta y de la cual provendrían incluso los egipcios, y que Caral, una civilización similar en antigüedad a las ciudades súmeras, podrían tener un origen común en una civilización madre, anterior incluso al diluvio universal. Pero, ¿qué civilización pudo haber existido antes del diluvio? ¿O antes de la historia? ¿En plena edad de piedra? Existe incontable evidencia en gran cantidad de sitios del planeta que comparten denominadores comunes difíciles de explicar si no nos abrimos a la hipótesis de avanzadas civilizaciones en el pasado. José Vasconcelos, intelectual y humanista del siglo XX, exrector de esta universidad y a quien se le debe el escudo de esta máxima casa de estudios, en su texto titulado La raza cósmica, misión de la raza iberoamericana, hace mención de 4 civilizaciones anteriores. El problema está en saber qué cultura esa era la cultura madre de la que proceden luego las distintas culturas que nosotros conocemos, ¿no? Como puede ser la egipcia, la sumeria, la del Valle del Indo, incluso todas las culturas precolombinas, que cronológicamente son muy recientes. Si hablamos de una cultura madre, hay mucha gente que habla de la Atlántida. Piensan que la cruz griega, la cruz que está representando los 4 elementos y los 4 puntos cardinales, no la cruz cristiana, que es una cruz diferente, pero esa cruz griega sí se encuentra en todo este tipo de culturas y piensan que sería el símbolo que identificaba a la Atlántida. Si pensamos en una civilización anterior al diluvio, imaginamos la Atlántida. Platón describió la Atlántida en sus libros Timeo y Critias, los cuales, según el mismo Platón comenta, se habrían basado en los relatos de un monje egipcio. La Atlántida, esa mítica isla que se habría hundido producto de un cataclismo y cuyos habitantes poseían un vínculo profundo con el agua y las criaturas marinas. Desarrollaron una gran sofisticación en las ciencias y el espíritu, y que, según cuenta Platón, habría sido destruida producto de la soberbia de sus habitantes. Pero, ¿dónde estaba exactamente esta isla? Según los relatos de Platón, la Atlántida estaba ubicada al este de los Pilares de Hércules,
es decir, al este del estrecho de Gibraltar, y cuyo tamaño era mayor que Libia y Asia juntas. La única porción de tierra de ese tamaño al este de África es América. Sin embargo, la historia de Platón dice que esa civilización fue destruida por un cataclismo y se hundió en el mar. Y eso no ha pasado con América. ¿Dónde estaba la Atlántida entonces? Hace unos pocos años, el destacado investigador de la Real Fuerza Aérea Británica, Jim Allen, mostró pruebas precisas de que la descripción geográfica de la Atlántida de Platón coincidía exactamente con una zona concreta del altiplano boliviano. Que según la geología y los relatos ancestrales, esa zona habría sido un mar interior hasta hace unos 12.000 años, cuando un cataclismo volcánico cambió bruscamente el paisaje. Los últimos vestigios de este mar son el lago Titicaca, el lago Po y los gigantescos salares. Muchos relatos ancestrales en el actual Perú, en Bolivia, en el norte de Argentina y Chile, hablan del gran diluvio andino y de un gran cataclismo que sobrevino hace miles de años. En la zona descrita por Jim Allen no se han encontrado aún vestigios arqueológicos. Sin embargo, existe un lugar que podría darnos ciertos indicios. Ese lugar es Tiwanaku. Al lago Titicaca, una sensación increíble. Ya sobre sus aguas y dejando atrás la ciudad de Puno, no es difícil de mencionar el inmenso mar que existió aquí 12.000 años atrás. Pensar que este lago representa solamente el 3% de lo que era antes. Si la Atlántida estuvo en este mar, entonces el vínculo existente más probable sería Tiwanaku. Allá vamos. Jim Allen no fue el primero en proponer que la Atlántida podría estar en Bolivia. Uno de los sitios más enigmáticos de América es Tiwanaku. Tiwanaku está ubicado en la zona oriental del lago Titicaca, en el actual territorio boliviano. La historia oficial ubica el origen de este sitio en el 1500 a.C. La data exacta no ha sido posible, ya que solo se ha explorado un 4 o 5% del lugar. El primer europeo en investigar el sitio fue Arthur Poznański, un destacado investigador e ingeniero, entre otros títulos, amigo personal de Einstein y de otros importantes científicos de la época. Entre muchos escritos, libros y publicaciones destacan Tiwanaku, el origen de la humanidad, donde presenta pruebas astronómicas y materiales sobre el origen del sitio, ubicándolo hace 17.000 años. Esta teoría no es aceptada por la ciencia, ya que rebate todo lo investigado sobre el origen de las civilizaciones. Hola, soy yo de nuevo. Me acabo de enterar que los manuscritos originales que contenían toda la investigación de Poznański desaparecieron el año 2002 del Museo Plaza del Hombre Americano en La Paz. Sí, en Bolivia. Sí, esos documentos son considerados por quienes lo conocieron como las pruebas materiales del verdadero origen de Tiwanaku. Sí, no lo vas a creer, hace 17.000 años. Pero ¿quiénes eran estos tiwanacotas? La ciencia los considera como la cuna de la cultura y la espiritualidad andina entre el año 1000 a.C. y el 1000 después de Cristo, logrando una impresionante sofisticación en sus construcciones, el arte, la tecnología hídrica y agrícola, influenciando a toda la zona de la Amazonía, el noroeste argentino, el norte de Chile y la zona del actual Perú y Ecuador.
Los incas consideraban a Tiwanaku como su origen cultural y espiritual. Aunque cuando aparecen los primeros incas en el 1200 de nuestra era, Tiwanaku ya había sido abandonado por sus habitantes un par de siglos antes, algo similar a lo que sucedió entre los aztecas y los teotihuacanos. Según sus propias crónicas, cuando los españoles llegan a Tiwanaku, se impresionan a tal nivel con la sofisticación de esta ciudad abandonada que deciden destruir todo lo posible para evitar que en Europa se desarmara completamente la versión de que los pueblos americanos eran prácticamente salvajes y así seguir justificando el saqueo y la masacre. Un lugar considerado sagrado por los tiwanacotas que se mantiene habitado hasta el día de hoy es la Isla del Sol. En este lugar se celebran ceremonias y rituales sagrados desde hace miles de años. En esta, la isla más alta del mundo, buscaremos un acercamiento a la parte más profunda de los tiwanacotas. Antes de Inca es Tiwanaku. Tiwanaku significa la piedra filosofal. Esto lo he aprendido haciendo las investigaciones en la terminología aymara. Y es un término casi filosófico. Físicamente comprendemos que es una piedra especial, ¿verdad? Pero no es algo simbólico la palabra. Se refiere al desarrollo del hombre a la evolución. Esto quiere decir de que el dominio de la materia y el espíritu. A simple vista y observando sus monumentos megalíticos y su arquitectura, podemos desprender un profundo conocimiento astronómico y un manejo inexplicable para trabajar y transportar la piedra. Solo el monolito Pachamama pesa 17,000 kilos, mide 8 metros de alto y está tallado en una sola pieza. Además, la piedra provendría de una cantera ubicada a lo menos a 20 kilómetros del sitio, aunque su origen real no se conoce, por la ciencia. Podían transportar rocas, piedras a Tiwanaku de distintos lugares. Y también para las construcciones como en Cusco, Machu Picchu. Ciertas piedras grandes, ¿no?, que no se podían transportar, entonces se utilizaba esos conocimientos para esa transportación. Por ejemplo, las rocas de Tiwanaku, que tanto hace soñar a los lectores, a los arqueólogos. En una visita yo reconocí las rocas que son llevadas de Copacabana y algunos de Isla Amantaní o Taquile. Estas piedras, muy sencillamente. Y también de la Isla del Sol. Están las rocas blancas, son de la Isla del Sol. Las leyendas nos hablan de que estos tiwanacotas poseían el conocimiento para transportar rocas gigantescas con un aparato conocido como disco dorado o disco solar, aunque algunos investigadores sostienen que este disco, más que un objeto, era un poder. El disco que usted menciona es la misma piedra filosofal. Y está en la isla. Y el hombre puede conseguir en esta isla ese disco. Pero no es objeto. Yo desde pequeño tenía curiosidad, ¿no? El Inca, ¿qué tenía en su mano? Y decía, ¿no?, a mi padre. Él me contestaba, el sol. Entonces, no es un objeto.
Uno de los lugares desenterrados más sorprendentes es el templete semisubterráneo, donde se observan decenas de rostros con diferentes características morfológicas y culturales. Representarían no solo las razas de la zona, sino las del planeta entero. Es evidente que los rostros sean de distintas nacionalidades del mundo. Me llamó la atención de una especie de árabe, ¿no?, con un turbante en el Museo de Tiwanaku, y otras son orientales o de la Amazonía, y otras son diferentes caras. Hay unas cámaras especiales en Tiwanaku, en la isla del sur, en el sur y tanto en el norte y en la isla de la Luna. Y cuando uno sabe utilizar esa cámara, se puede transportar a distintos lugares del planeta y también a distintos planetas muy lejanos dentro del sistema cósmico. Es muy sencillo, un trabajo muy sencillo, y lo hacen. Un lugar intrigante dentro de la ciudad de Tiwanaku es la pirámide de Kalasasaya, donde recientemente se ha descubierto que posee galerías y cámaras subterráneas cuyos objetivos aún no se descifran. Aunque tal vez lo más sorprendente sean los grandes bloques magnéticos que están ordenados y alineados perfectamente sobre la parte más alta de la estructura. ¿Por qué poner ahí piedras con propiedades magnéticas? Nadie lo sabe hasta ahora. Lo único claro es que toda la ciudad parece estar hecha de bloques que encajan entre sí como un gigantesco Lego, llegando a su máxima complejidad en la pirámide de Puma Punku, donde no existe explicación para entender cómo cortaron estos bloques con una precisión que hasta el día de hoy es muy difícil de lograr. Es justamente la precisión de estos cortes lo que permite encajarlos unos con otros, formando una construcción con características antisísmicas y prácticamente indestructible. Tenían una profunda conexión con el agua. De hecho, se presume que la zona de la pirámide de Puma Punku habría sido un puerto en una época en la que el lago Titicaca mostraba un nivel muy superior al actual. Si Tiwanaku tiene efectivamente la edad que postula Poznański, es decir, 17.000 años, sería la pista clave para determinar el origen de una civilización prediluviana. Pero si la Atlántida efectivamente estuvo en el altiplano boliviano como postula Jim Allen, tendríamos necesariamente que replantearnos toda la historia de nuestra civilización. ¿Son las ruinas de Tiwanaku los últimos vestigios de la Atlántida? ¿Fue en este lugar donde se encontraba el paraíso terrenal que describía la Biblia? ¿Fue ahí donde se creó al primer hombre? Al respecto de la teoría de Jim Allen que la Atlántida pudiera estar en el altiplano boliviano, hay evidencias interesantes que sustentan sus teorías. Sin embargo, varios expertos consideran que, por ejemplo, Tiwanaku, aunque fuese parte de Poseidonis, sería en todo caso solo uno de los remanentes de la civilización atlante, entre muchos otros que existen dispersos en diversas partes del globo, como por ejemplo en Egipto, Europa y diversas partes de América, incluida Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández, actualmente parte del territorio chileno. El Valle Sagrado del Urubamba en Perú está profundamente hermanado con el Valle Sagrado de Tepoztlán de México, ambos estudiados por el investigador peruano Daniel Rousseau, quien afirma que en este último se encuentran las arcas donde los noés planetarios, los atlantes, se refugiaron para salvarse del diluvio. El mismo Platón comenta que la Atlántida estaba compuesta por 10 reinos. Según muchos investigadores, los primeros mayas o los toltecas podrían ser algunos de sus descendientes. Dato curioso, desde que América se descubrió se habla de que aquí estarían las 10 tribus perdidas de Israel. No olvidemos tampoco que Atl es una palabra náhuatl, el idioma tolteca, que quiere decir agua, y Antis, un vocablo quechua, el idioma inca, que quiere decir cobre. Sobre esta historia encontramos evidencia en todo el planeta. Pero claro, la Atlántida
si realmente desaparece hace 12.000 años, como así parecen demostrarlo los indicios, entre ellos pues el famoso libro o los dos libros de Platón, el Timeo y el Critias, también estaríamos hablando de una cultura relativamente reciente. Se habla de que habría anteriormente a la Atlántida otra cultura madre, y ahí cambian los nombres o hay variantes, y es donde se produce un cierto despiste, porque se habla de Lemuria y se habla de Mu. Existen importantes antecedentes de que la Atlántida no haya sido ni mucho menos la primera civilización del planeta. Hubo una civilización que no se desarrolló en una isla, sino en un continente. En el continente hundido de Mu. Decíamos que nuestra civilización actual tiene su origen científico hace máximo 12.000 años. Si el Homo sapiens, este ser con las mismas potencialidades que tenemos en la actualidad, aparece hace al menos 200.000 años, podrían haberse desarrollado unas 20 civilizaciones como la nuestra para luego desaparecer. O tal vez una sola, pero mucho más avanzada. ¿Quién sabe? Los números dan para mucho, pero los vestigios son pocos. Sobre todo si pensamos que dichas pruebas se encontrarían en las fosas más profundas del Océano Pacífico. Las investigaciones de James Churchward, un oficial del ejército británico en la India en el año de 1860, se basan en antiguos textos escritos en vasijas de barro que un sacerdote hindú con quien entabló amistad le habría enseñado para su estudio. Tengo entendido, por lo que me dijeron estos ancianos, mis maestros, que existe esta historia que la estamos abreviando muchísimo, en cilindros de madera y de ceramio. Ahí enlaza. Churchward determinó que un gran continente se hundió en el cinturón de fuego del Pacífico hace unos 17.000 años y que habría albergado a una gran civilización cuyos orígenes se remontan incluso hasta 200.000 años atrás, lo que coincide con los relatos de las tablillas súmeras. Este continente también es descrito en las misteriosas piedras de Ica, en Perú. Dentro de esta cosmovisión andina se habla mucho de Mu, aquel continente que por un error científico se llamó Lemuria y que desapareció en el Pacífico. Hatun Pachamama era el nombre con que conocían nuestros antepasados acá, o sea, la madre patria. Mire, es el nombre, Mu. Y Mu quiere decir eso, en una lengua antiquísima, en una lengua caribeña, quiere decir eso, madre patria. Y los nombres en la antigüedad tenían que ver mucho con su historia. Por su parte, los códices mayas interpretados por el abate Brasseur en 1864 describen la misma historia e incluso le dan el nombre de Mu al mítico continente hundido. Geológicamente, hace 12.000 años estábamos comenzando el Holoceno, un período interglaciar donde Japón, Indonesia y Taiwán se separan de Asia y Gran Bretaña se separa de Europa por la subida del nivel del mar. Desde el comienzo del deshielo, el nivel del mar subió unos 160 metros en total. Si eso sucediera hoy, desaparecerían países enteros. Y para salvarse, esa cultura pues se fue distribuyendo, diseminando por distintas partes del globo, y entre ellos pues llegarían a lo que todavía era la Atlántida, que todavía estaba en pie. Y a raíz también de la destrucción de la Atlántida, pues se asentaron en distintas partes del mundo, parte del Atlántico, lo que serían culturas precolombinas, y parte de África, como sería la cultura egipcia, y parte de Asia, como sería toda la cultura, por ejemplo, de Sumer, de Babilonia, incluso parte de la India, en el Valle del Indo, donde se asentaron en ciudades como Mohenjo-Daro o como Harappa, que estarían actualmente en Pakistán. ¿Quiénes eran estos murianos? De acuerdo a otros estudios que han habido también bastante serios, se habla que no solo serían los Anunnaki los únicos extraterrestres que habrían llegado a la Tierra, sino que también habrían venido de otras constelaciones, de otras galaxias y de otros planetas
¿no?, a habitar y a fundar determinadas colonias en la Tierra. Numerosos testimonios hacen referencia reiterada de Arturo, Sirio, Orión, Pléyades, Andrómeda y Casiopea, entre otros. Objetos estelares que curiosamente en esa secuencia parecen formar algo así como una alineación cósmica. Tenemos una serie de vestigios, sobre todo en América, donde se habla de los que llegaron de Venus para constituir el avance de esta fórmula genética que somos nosotros. La estrella de 8 puntas representada en el monolito Pocopia, encontrado cerca de Tiwanaku en el 2002, también representada en la Fuente Magna, encontrada también en las proximidades del lago Titicaca, ambas representarían al planeta Venus. Venus también es pieza clave en la cosmogonía maya y de otros pueblos de Mesoamérica, y como vemos es representada como la estrella de 8 puntas. La misma representación encontramos en el desierto de Atacama y en California, en Taltal o en Telauquén, en el Aconcagua, en la cultura mapuche, inca, en Dinamarca, Alburquerque y en Sumeria, muy vinculada a la diosa Ishtar. ¿Que los murianos vinieron de Venus? Eso explicaría la devoción que generó este planeta en los pueblos originarios del mundo. ¿Será posible? El hundimiento de Mu fue un proceso lento, por lo que muchos de sus habitantes lograron ponerse a salvo. Seres con grandes conocimientos se repartieron por todo el mundo. Una parte vino a América y otra se fue a Asia, con el mismo conocimiento, con la misma sabiduría de esa gente. Y tenían un compromiso, llevar ese conocimiento, hecho sabiduría, a todos los pueblos de la tierra, enseñando a vivir mejor, enseñando de que Dios sí existe. No es una utopía, no es algo que se le ocurrió al hombre, no. ¿Pudo haber sido Noé un muriano escapando de las inundaciones globales? Pudieron existir muchos hombres como él, que partieron a diferentes partes del mundo y por eso esta historia se repite en tantos lugares del planeta. Igualmente, da la impresión de que grandes arquitectos salidos de Mu vinieron al este y fueron al oeste, llevando el conocimiento de sus construcciones pétreas sobre todo. Los murianos habrían traído con ellos un gran nivel de desarrollo espiritual y filosófico a los pueblos humanos que apenas comenzaban a desarrollarse en distintas partes del mundo. Habrían fundado lugares sagrados como el Tíbet. Estarían tras el origen de la filosofía hindú y del budismo, y sus principios siguen presentes en los pueblos originarios del planeta. Desde la perspectiva de quienes habitaban los lugares donde llegaron los murianos, sobresalen las leyendas de los Uros, el pueblo que vivía sobre las islas flotantes en la costa oriental del Titicaca. Otra coincidencia notable es que los primeros súmeros conocidos también vivían sobre islas y embarcaciones de junco en forma muy similar a como viven los herederos quechuas de los Uros hoy en día. Aunque lo más sorprendente es el parecido de Uros con Ur, una muy antigua ciudad súmera. ¿Querrá decir Uros habitantes de Ur? Científicamente se ha establecido que los Uros formaban un grupo étnico diferente a los aymaras o quechuas y que conformaban una de las poblaciones más antiguas de América hasta la muerte de su última descendiente en los años 70. Muchos antiguos llamaban habitantes de las tinieblas, sin luz. Y van a encontrar leyendas. Muchos comentan de que existía antiguamente un mundo sin sol. Eso quiere decir de que las personas no conocían la luz. Entonces una persona que despierta a un cierto momento, o sea, abre sus sentidos o conoce el mundo físico y el mundo
espiritual. Entonces recién encuentra la luz. Esta historia nos habla del sol como una metáfora. Aunque el sol físico en sí mismo es un misterio y una representación clara del poder creador del universo. La ciencia sabe hoy que el sol está hecho de hidrógeno y que capturar la energía del sol por un segundo bastaría para las necesidades energéticas de la Tierra por los próximos millones de años. Hasta hace apenas un siglo, los científicos pensaban que el Sol estaba hecho de carbón y que la Tierra tenía unos cuantos miles de años. Hoy se sabe que está hecho de hidrógeno y que la Tierra tiene 4.700 millones de años. ¿Podrían los murianos haber manejado la energía solar de tal forma que les permitiera desplazar y modelar rocas gigantescas? Así lo piensan algunos estudiosos de estos relatos ancestrales. Pero, ¿qué se necesitaba para acceder a ese nivel de control energético? Según algunos, esta tecnología era controlada en parte por el grado de desarrollo espiritual de estos murianos. Otro elemento astronómico notable que algunos vinculan con el pensamiento filosófico de los murianos es la Cruz del Sur. La Cruz del Sur llamó la atención y alguien, eso dice la tradición nuestra, dentro de una hermandad muy hermética, nos dice eso. Vino un sabio y mostró a la gente la Cruz del Sur y después desapareció. Les dijo, estudien la Cruz del Sur. En la Cruz del Sur van a encontrar mucha información. Cuando se habla del conocimiento de la cruz por las culturas precolombinas, está claro que es anterior a Colón, que es anterior a los templarios, que es anterior incluso al mismo Jesucristo. O sea, la cruz es un símbolo universal. De hecho, cuando Hernán Cortés llega a las costas mexicas, se encuentra que ya la cruz la tiene esta cultura, esta civilización. El imperio inca tiene ya una cruz que es la chacana, que es la cruz donde se delimitan los 4 elementos, los 4 vientos y los 4 puntos cardinales. Este concepto de la cruz entre la verticalidad y la horizontalidad, es decir, la verticalidad que tiene que ver con la conciencia tierra hacia lo espiritual, universo o cielo, y hablamos de esta horizontalidad en la cual nos movemos en este mundo atómico del bien y del mal, hay 2 conceptos muy claros que dominan al mundo en esta materialidad. Uno es el concepto amor y otro es el concepto miedo. Paradójicamente se piensa que la cruz del cristianismo procede del elemento de tortura de Cristo, de Jesucristo, pero realmente las teorías místicas, las teorías esotéricas dicen que no. Es decir, la cruz era un elemento muy anterior a que fuera crucificado Jesucristo en este instrumento como tal, ¿no? Un instrumento salvaje por otra parte de los romanos para matar a los que no estaban de acuerdo con sus ideas. Es muy anterior. La cruz es un cruce energético dador de vida, diríamos más allá de los albores del tiempo, más allá de la densidad de la materia, más allá tal vez del campo atómico. Es un cruce dador de vida donde convergen las 4 fuerzas, pero que en el origen serían potencia. 4 puntos que no son espaciales, sino energéticos. Y en su centro estaría lo que sería la simbología de la Virgen Negra, la materia prima no manifestada, el caos, el antes de la manifestación, donde está la materia prima lista para ser fecundada. Y entonces un rayo de luz lo penetra y con la convergencia de las 4 fuerzas se produce la vida. Entonces esa sería la fórmula de la vida. Y esa fórmula de la vida, al entrar a la densidad de la materia, quedó atrapada en un campo. Y entonces los brazos de la cruz se cierran. Y ese sería el encierro en el cual nosotros nos encontramos como campo atómico. Desde el momento que partimos de la base de que la cruz es un arquetipo, que es un símbolo universal, que es un símbolo que no se puede atribuir a ninguna cultura determinada, pero que luego ha sido modificado, alterado y acondicionado por distintas creencias y distintas fes religiosas, desde ese punto de vista hay que pensar que la cruz es un sistema equilibrado. Me refiero a la cruz griega, no a la cruz latina. ¿Por qué es un sistema equilibrado? Porque realmente está marcando unos ejes, unas coordenadas, pues exactas. Por una parte, es decir, el eje vertical estaría representando la parte espiritual y el eje horizontal estaría representando la parte material.
y es muy fácil de ejecutar cualquier ceremonia en ese nivel de la línea horizontal. Pero hay otra que es la más vertical, es más difícil, es más complicado y es más beneficioso. Entonces, estamos hablando de la cruz cuadrada en esto. La cruz cuadrada es el elemento unificador del pensamiento espiritual del mundo. Un símbolo de unión en el tiempo y en el espacio dejado en algún momento por los murianos, tal vez con la idea de que nuestra generación descifre su significado. Puede ser, aunque existen pruebas mucho más tangibles. ¿Cómo se veían? ¿Qué características físicas podrían tener? Otro de los indicios de que una civilización madre pudo influenciar a distintos pueblos del mundo es la práctica de alargar cráneos. Según las investigaciones oficiales, esta práctica se realizaba desde tiempos ancestrales y ya había sido descrita por Hipócrates 500 años antes de Cristo. Estudios más recientes han permitido determinar que el alargamiento craneal era costumbre en Europa, China, Japón, en tribus sirias, tahitianas, kurdas y malayas. En Norteamérica, los cabecichatos o flatheads, los mayas, aztecas y totonacos. En Sudamérica, los quichuas y los omaguas en el Amazonas. Es decir, por todo el mundo. La explicación científica es: un fundamento estético floreció espontáneamente entre tantas diferentes y distantes personas y produjo la decisión de transformar la forma natural del cráneo y la evolución normal del cerebro a algunos miembros de su clan o tribu. Estudios recientes vincularían la incidencia de cráneos alargados con la sofisticación artística de los pueblos que la practicaban. El ejemplo más claro es Egipto. El primer faraón egipcio que mostró esta deformación craneal fue Akenatón en el 1400 a.C. En América se han datado los cráneos más antiguos con hasta 5.000 años de antigüedad. Algunos investigadores más osados piensan que la deformación volvía a los sujetos más intuitivos. De hecho, el área cerebral que más se desarrollaba era el cerebelo. Si nos abrimos a esta última posibilidad, podríamos agregar que desarrollaban capacidades extraordinarias. Está llegando el momento en que se consideren estas preguntas sobre nuestro origen con toda la seriedad posible, porque los indicios son abrumadores. Mapuches, sumerios, mayas, egipcios, templarios, griegos. Todos parecen coincidir en una época pretérita donde los experimentos genéticos crearon las criaturas deformes o gigantes que se mencionan en la Biblia o en las epopeyas griegas. La Tierra habría sido un campo de experiencia genética cuyo desenlace habría sido justamente lo que se conoce como el diluvio, al haber creado una serie de fenómenos, diríamos, entre medio, hasta llegar a la genética correcta. Estos seres que quedarían dentro de estos modelos genéticos ya aceptados, llamarían a sus creadores dioses. Y de ahí vendría la confusión a través de mitos y leyendas de lo que nosotros hoy día tenemos como concepto de Dios. ¿Dioses extraterrestres que nos crearon? Una afirmación de esta categoría desintegraría una institución que mueve a miles de millones de humanos, la religión, y se crearía una situación de confusión y desconcierto de magnitudes catastróficas. ¿Será cierto? El ser humano fue creado a partir de una modificación genética por extraterrestres. Entonces, toda la descripción bíblica del jardín del Edén no es más que la crónica del momento. Pero si los extraterrestres nos crearon, ¿quién los creó a ellos? La existencia de Dios es un tema complejo y simple a la vez.
A la ciencia le parece ingenuo que los antiguos pueblos de la Tierra adoraran al sol. Es primitivo o sinónimo de ignorancia. Pero en lugar de esa aparente superficialidad fetichista, lo que encontramos es una profunda comunión espiritual. Su contacto con la divinidad fue mucho más fluido que el que experimentamos hoy, y dentro de esa comunión, seres más evolucionados dieron impulso a nuestra propia evolución humana. Seres que los antiguos humanos catalogaban como dioses. ¿Qué pensarían de Dios estos seres? Los Anunnakis creían en un ser superior, lo llamaban Enlil. Por su parte, Enlil también hablaba de una fuerza creadora superior a él. Todo esto en los textos, obviamente, de las tablillas sumeras traducidas por Zecarías Sitchin. Ahora, la existencia de Dios, si realmente Dios existe, sí existe. Presencia extraterrestre pudiera implicar entonces la no existencia de Dios. Creo que es todo lo contrario. Pareciera más bien que la intervención de seres de elevada conciencia busca siempre unificar a los pueblos hacia la creencia en un orden cósmico y un solo Dios, principio creador universal o como prefiera llamársele. ¿Serán estos mismos seres creadores de otros seres un nexo para acercarnos hacia la comprensión de la existencia y saber quiénes somos y hacia dónde vamos? Chichén Itzá es el mayor altar al dios Kukulcán, la serpiente emplumada, una de las principales deidades mayas. Si bien Kukulcán fue representado por una serpiente que desciende desde la cúspide de la pirámide durante los equinoccios, en realidad su imagen corresponde a un hombre bastante más alto de lo normal para la época, de piel blanca, barbado y con ojos azules que apareció en una época tardía de la cultura maya. De hecho, las mujeres mayas practicaban el alargamiento craneano en sus hijos para que se parecieran a Kukulcán. Es decir, para los toltecas se hablaba de Quetzalcóatl, o para los mayas hablaban de Kukulcán, o para los chibchas de Colombia se hablaba de Bochica, o para los incas se hablaba de Viracocha. Es decir, estaríamos hablando de dioses con esas características anatómicas muy similares, dioses blancos, barbados, con una estatura superior a las suyas. Así que cuando llegan los españoles y después el resto de los europeos a distintos lugares de América, tanto Centroamérica como Sudamérica, en principio pensaron que eran enviados de esos otros dioses, instructores y primigenios que in illo tempore habían estado en el continente americano instruyendo, ayudando a la población a construir pirámides o sencillamente pues a alimentarse con lo que daba la tierra, o a conocer la bóveda celeste y tener unos conocimientos astronómicos mucho más avanzados que los que tenían, por ejemplo, en el resto del mundo. ¿Está llegando el momento del contacto o el reencuentro definitivo entre estos seres y la humanidad? Al parecer, así lo demostrarían los indicios. La humanidad es parte de un plan que se viene gestando desde el comienzo de los tiempos. Las claves de este plan estarían descritas en las estrellas y sus etapas en los calendarios ancestrales americanos. Existieron dos culturas en América que destacan por sus profecías y sus calendarios: los mayas en Mesoamérica y los incas en Sudamérica. Oficialmente, la ciencia nos dice que los incas y los mayas no tuvieron contacto entre sí, primeramente porque surgieron en distintas épocas. Los incas aparecieron en el siglo XII después de Cristo, cuando el esplendor maya del período clásico había desaparecido y sus grandes centros ceremoniales habían sido abandonados. Muchos investigadores coinciden en que existió un pueblo maya muy anterior al conocido por la ciencia, un pueblo maya primigenio del cual los mayas más recientes habrían obtenido sus conocimientos del cielo, entre otras cosas. Si bien la ciencia desconoce a cabalidad el origen del pueblo maya, es muy probable que en algún momento hayan tenido contacto con África,
tal vez Egipto, y con otras culturas de Mesopotamia y de la India. Habla que un faraón egipcio en el año 2250 a.C., pues llamando una expedición a lo que él llamaba el país de Pun, y que según algunos investigadores ese país de Pun sería ni más ni menos que las costas americanas. En el volumen 1 de Ramayana, del historiador Valmiki, señala que los mayas habrían venido de su lugar de origen a instruir a Burma, a la India, habrían venido también a Egipto, habrían instruido a los nagas con su conocimiento y su sabiduría y también sobre las leyes de la vida. En templos indonesios también se representa las mazorcas de maíz. Además, se han encontrado vestigios de hojas de coca, tabaco y cacao en tumbas egipcias. Todos estos productos solo existían en América en esa época. Recordemos también que de los mayas proviene el nombre de Mu. Es probable que los mayas y los tihuanacotas, ambas culturas que se habrían desarrollado en épocas similares, sean vertientes directas de Mu. Sin duda, de los mayas lo que más ha destacado son sus calendarios, considerados los más precisos jamás logrados, incluso mucho más preciso que nuestro calendario gregoriano. Cuando los expertos de la Biblioteca de Dresde en Alemania analizaron uno de los 4 códices que se salvaron de la destrucción, lograron observar que en el código yacía una serie de predicciones astronómicas, eclipses, ciclos lunares, el ciclo del planeta Venus y un plano de la actividad galáctica para los próximos 1000 años. Los mayas observaban el tiempo casi obsesivamente y con una precisión exacta, ya que sus cálculos contemplaban 3 calendarios que giraban concéntricamente y que no solo representaban el plano de existencia humano, sino que al universo y a los ciclos de la naturaleza. Los mayas veían el tiempo como ciclos, a diferencia de los occidentales, que entendemos el tiempo como una línea. Por este motivo, ellos aseguraban que todo ya había sucedido antes y por lo tanto volvería a suceder en el futuro. Y no se equivocaban. ¿Qué es el tiempo? Es una buena pregunta, ¿no? El tiempo, como lo consideramos acá, que puede ser tranquilamente una forma de explicarnos el transcurso de nuestras acciones, nuestras creaciones y sus desarrollos o sus manifestaciones. Esta fórmula que está encerrada de alguna manera en este universo que habitamos es un tiempo, para nosotros es un tiempo lineal, es un tiempo que transcurre de acuerdo a eventos, donde siempre vamos evaluando los acontecimientos dentro de lo que llamamos una progresión, pero sin salida. En el caso de los mayas, ellos al hablar de la espiral y tratar la espiral del tiempo como tal, permitía justamente entrar en esa atemporalidad y también lograr modificar o poder modificar creativa y benéficamente los acontecimientos de lo que llamamos futuro, entre otras cosas. Chilam Balam, un sacerdote y astrónomo maya, predijo, entre otras cosas, la llegada de los españoles en 1546 y las guerras de independencia americanas en 1776. Aunque la profecía más inquietante es la que dice que en el Bactum 13 de la cuenta larga, es decir, el 21 de diciembre del 2012, habrá un momento de máxima importancia para la Tierra que algunos han interpretado como el fin del mundo. El evento astronómico que marca esta fecha es el alineamiento de la Tierra, el Sol y el centro de la Vía Láctea. Otro elemento es que en ese momento también se alinea el eje de la Tierra orientándose hacia el centro de la Vía Láctea, movimiento conocido como precesión de los equinoccios. Este evento astronómico sucede una vez cada 26.000 años. Por su parte, los astrofísicos actuales saben perfectamente que ese será también el momento de máxima actividad solar.
Ya dijimos que el tiempo maya es cíclico y para ellos lo que pasó en un momento determinado vuelve a ocurrir aunque en un grado evolutivo mayor, similar a una espiral. Chilam Balam dice para el Bactum 13, para la mitad habrá comida, para los otros infortunio, la época del final de la palabra de Dios, una época para unirse por una causa. Se sabe tanto por los relatos ancestrales como por las investigaciones científicas que los incas aparecen en el siglo XII. La tradición oral dice incluso que la primera pareja real inca, Mama Oclo y Manco Cápac, parten desde la Isla del Sol a fundar el Cusco y reconocen Tiwanaku como su origen sagrado. Este pueblo muyano era un pueblo fundamentalmente espiritual. Ellos descubrieron el gran conocimiento y había que enseñar eso al hombre. Entonces fundaron como centro sagrado espiritual en un momento Tiwanaku. Y desde ahí empezaron a enviar emisarios a todas partes. Ya funcionando eso, cruzan el lago sagrado. Y ahí recién empieza la historia oficial del Tahuantinsuyo. Ellos van con su varita mágica buscando los lugares importantes energéticos de la tierra. Y así descubren muchos lugares y fundan, hay otros lugares sagrados. Y así construyen Machu Picchu. Machu Picchu es un lugar sagrado. Es un lugar al que hay que visitar con mucho respeto. Intihuatana. ¿Cómo medir el tiempo? Qué interesante. Y es un conocimiento que tiene que ver con lo sagrado. El tiempo y el espacio que nosotros tratamos de manejar hoy no nos permite conocer mucho de lo que sí ellos conocían desde ahí, desde Machu Picchu, el universo. Intihuatana, ¿qué significa? Literalmente, donde se amarra el sol. Eso quiere decir Intihuatana. Pero más allá de lo trascendente, ¿qué quiere decir eso? Donde se recibía la gran energía solar. Unos lo toman también literalmente del sol, del astro. No, estamos hablando de Inti, estamos hablando de Dios.
dos aspectos fundamentales que los incas manejaban: el tiempo y los calendarios. Sus cálculos astronómicos eran muy similares a los mayas. El Pachacuti es un evento astronómico de máxima importancia que quiere decir el regreso del tiempo o la inversión del tiempo, y tendrá lugar en el año 2012. Significa en Aymara de Pachacuti es el regreso del tiempo perdido. Eso quiere decir el regreso de lo que hemos perdido. Pachacútec fue un gobernante inca que transformó un simple cacicazgo en un imperio, el Tihuantinsuyo. Semánticamente, Pachacuti quiere decir vuelta de la tierra. De hecho, es común ver a los niños quechuas hablar de cuti, vuelta, cuando solicitan una revancha o cambiar de turno. La interpretación más divulgada tiene que ver con que Pachacuti representa un cambio profundo en el ser humano, o una especie de renacer de las personas que se produce a partir de un fenómeno climático o un gran movimiento social, o ambos, que deriva en una transformación total de las conciencias y por ende afecta a la raza humana en su totalidad. Ya sea desde la perspectiva maya o inca, el 2012 está marcado como un año de grandes cambios para la conciencia de la humanidad. A diferencia de otros momentos donde se ha vaticinado que una fecha en especial tendrá repercusiones para la humanidad, en el caso de las profecías americanas, estas vienen con un profundo mensaje de responsabilidad con el planeta y con la humanidad entera. El hombre sabe que no podrá mantener el nivel de explotación de los recursos y su consecuente contaminación del aire y la tierra. También sabe que el modelo económico imperante está a punto de colapsar y que la injusticia que ha generado dicho modelo tiene a mucha gente sumida en la tristeza y en la desesperanza. Aparentemente, el ser humano está listo para dar un salto de conciencia que cambiará para siempre el escenario planetario, y según las leyendas ancestrales, todo sería parte de un plan donde América es pieza clave. Quiero que toda la gente se entere de que tras estas montañas hay un conocimiento y una filosofía de vida profunda. Hay que vivirla. Hay quienes creen que este plan fue previsto en los albores de la humanidad y que existen indicios de que ya sabían de esto los egipcios, las escuelas herméticas de la Europa medieval, en la filosofía de Medio Oriente y en la India. Y no solo lo sabían, sino que algunos personajes fueron clave en algún momento de esta historia que apenas comienza a develarse. Se nos sigue enseñando en las escuelas, hasta en las universidades, de que el nombre de América viene de Américo Vespucio, este navegante italiano. Por azar, pues se dio nombre a todo ese continente a raíz de que le manda unos mapas y una información a Watzenmüller, que era un cartógrafo alemán, y luego queda recogido en el mapa de 1507 diciendo que esas eran las tierras de Américo. ¿De Américo? No. Viene de otra palabra muy antigua, Amaracá. Amaracá quiere decir tierra de inmortales. De ahí viene el nombre de América. Siempre se ha hablado que Colón descubrió América hace 5 siglos. También la ciencia destaca el aislamiento en que América se desarrolló en relación al resto del mundo y lo particular de sus culturas y civilizaciones, producto justamente de este aislamiento. Tenemos que recordar, por ejemplo, que durante varios milenios las culturas de Europa, de Asia y de África mantuvieron comunicación. Entonces hubo una interrelación entre estas culturas, que es la que va generando todas las culturas que surgen en el ámbito del Mediterráneo, por ejemplo. En cambio, las culturas de América se mantuvieron totalmente alejadas de cualquier influencia.
América no habría estado tan aislada. Lo que sucedió es que quienes sabían de su existencia guardaron muy bien el secreto. De hecho, hay antecedentes de visitas muy, pero muy antiguas. Evidentemente que hubo una gran penetración de migraciones asiáticas, posiblemente también de negras, de acuerdo con algunos elementos que podemos afirmar al respecto, y también provenientes del Pacífico. América ha estado recibiendo oleadas de visitantes desde mucho antes de la conquista. Luego dicen que los fenicios estuvieron buscando la tierra de Ofir. Se ubicaría en la zona del actual Brasil, según se acredita con la piedra de Paraiba, que está escrita en esa escritura cananea, que es la escritura que utilizaban los antiguos fenicios. Se dice que los vikingos estuvieron en Norteamérica, y eso ya no hay ninguna duda. Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo, estuvo en las tierras de Vinlandia, lo que sería actualmente Terranova. Estuvieron los chinos, al parecer, según la tesis de Gavin Menzies, por lo menos en el año 1421. Según otras hipótesis, pudieron estar los templarios para explotar unas minas de plata, y de ahí vendría todo el tesoro, todas las riquezas que atesoraron los templarios, y que muchos de esos conocimientos quedaron reflejados en una cartografía secreta antes de que la orden fuera disuelta en el año 1307. El visitante más destacado y polémico en la historia reciente de América es sin duda Cristóbal Colón. Un personaje de aquellos con una vida personal prácticamente desconocida y un legado lleno de símbolos y misterios. ¿Fue Colón un templario infiltrado? ¿Sus conocimientos del planeta podrían provenir incluso de Egipto? Una de las escuelas más antiguas de Europa es la francmasonería, refundada en 1723, pero cuyos orígenes se remontan incluso a la escuela del faraón egipcio Akenatón en el año 1500 a.C. ¿Quiénes eran y qué hacían exactamente los masones? La masonería, que se llama masonería especulativa, parte más o menos de 1723 con las constituciones de Anderson. Anteriormente a eso se le llamaba la masonería operativa o masonería que construía, o de constructores, básicamente constructores de templos. Los masones fueron experimentados constructores de templos y antes de pirámides. Viene de una historia mucho más antigua y se establece básicamente, algunos de ellos desde la escuela de Akenatón, allá por el 1400, 1500 a.C. Mantuvieron una estrecha relación con los templarios, esa poderosa orden de sacerdotes guerreros que posteriormente fue proscrita por la Iglesia y perseguida por los reyes de la época. Gran parte de la orden templaria permaneció siglos en Tierra Santa, lo que hoy es territorio israelita y lo que antiguamente fue Egipto. Se presume que en este período los templarios conectan con informaciones y conocimientos filosóficos distintos a los que se profesaban en Europa y que literalmente transformaron su cosmogonía. Los templarios lograron una gran fortuna como orden y con la ayuda de los masones construyeron las catedrales más grandes de Europa y a través de sus crípticos simbolismos intentaron permear a la religión católica y dejar ciertas pistas. Hay catedrales hermosas como la de Chartres, como la de Reims, como la Catedral de Notre Dame. Establecen básicamente una arquitectura que está puesta en geometría sagrada y que lo único que hace es reflejar el universo en el punto en el cual ésta se encuentra. La capilla de Roslin fue el último proyecto conocido entre masones y templarios, sellando una complicidad de varios siglos de duración. Tanto unos como otros han sido objeto de polémica a lo largo del tiempo, pero también generaron muchas leyendas y relatos que nos siguen hasta nuestros días. Hay otros indicios de que se supone que los templarios estuvieron en América, que es la capilla de Roslin, en Escocia. En la capilla de Roslin están grabados a nivel de forma ornamental unas mazorcas de maíz. El maíz era desconocido antes del descubrimiento oficial de América. La orden de los templarios no solo fue disuelta, sino que fue proscrita y perseguida incluso por la Inquisición. ¿Cómo se explica que Colón, financiado por los reyes católicos, portara los símbolos templarios en las velas de sus embarcaciones?
Al parecer, Colón estaría al tanto de un plan macro que debería realizarse en una cierta época de la historia de la humanidad para tener su apogeo en momentos como el que estamos viviendo hoy día. Pero, ¿quién era Colón? Se sabe que era un gran lector, que una de las obras, por ejemplo, favoritas suyas eran los viajes de Marco Polo, y que todo eso le sirvió para componer, entre otras cosas, era un gran lector de la Biblia, para componer el único libro escrito de su puño y letra que nos ha llegado, que es el libro de las profecías, uno de esos libros que nos daría un cierto conocimiento del otro Colón. Él pertenecía a una cofradía que se llamaba Los Hijos de la Luz. Estaban en posesión de informaciones tradicionales o informaciones inspiradas. A ver, sobre Colón se ha dicho muchas cosas, ¿no? Distintas documentaciones que le pudo haber llegado o contactos que pudo haber tenido. Uno de ellos es con Leonardo da Vinci, que recibió una carta de Leonardo donde le decía la ruta más plausible para llegar a las nuevas tierras que aún estaban por descubrir. Pero desde mi punto de vista todos son rumores, son leyendas, porque esa carta nunca ha aparecido. De hecho tampoco se sabe si los dos hermanos que cuentan, ¿no?, que sería Bartolomé y Diego, serían hermanos reales, hermanos de sangre, serían los tres hermanos pertenecientes a una fraternidad, a una cofradía. Él sí se creía un ser especial, él se creía un iluminado, un profeta, una persona que tuvo una etapa de misticismo que además quedó reflejado en su firma, en ese Cristo Ferens, en esas 3 S y una A. Que significa el que porta el Cristo o el que porta la luz. In Anua mi patria es una frase que él destacaba, el término Anu presente en el Egipto antiguo, como palabras de alguna manera sagradas o que indicarían procedencia de dioses. Y también se relacionaría con la palabra Anunnakis, que también podríamos pensar de que hay un vínculo que definiría a Colón como no soy de este mundo. Estaríamos ahí directamente imbuidos en la parte más mística, más esotérica de ese viaje que hizo Colón a lo que luego incorrectamente se llamó América. Que Colón sabía perfectamente dónde iba y es porque se valió de una serie de mapas secretos. Nos podríamos referir al famoso mapa del Piri Reis. Es un mapa que se elabora en el año 1513 por este almirante turco, Piri Reis, y que está hecho, según su propia confesión, con varios mapas anteriores. Además de que aparecen tierras que oficialmente no habían sido descubiertas en el año 1513. Por ejemplo, está la desembocadura del Amazonas, están las Islas Maldivas, está también la Antártida, cuando todavía de la Antártida ni se había oído hablar. Lo interesante también de este mapa de 1513 son las indicaciones, el texto que está al lado. Dice que un genovés infiel llamado Colón llegó a esas tierras de Antilia en el año 890 de la Égira, es decir, de la era musulmana, del calendario musulmán, que eso dentro del calendario gregoriano equivale al año 1485. ¿Es un hecho entonces que Colón sabía perfectamente a dónde iba porque ya había estado allí? ¿Será posible que Colón haya comenzado un proceso de mestizaje genético mundial como sucede en la conquista, siendo consciente de esto? Sí, era consciente, aun cuando por su misma condición humana seguramente no tenía todos los hilos tomados. Entonces, ¿cuál era el objetivo de que este mestizaje se realizara? España es considerado el crisol de raza del viejo continente, diríamos. Y al venir a América se mezcla esa genética, ya considerado un crisol, con civilizaciones ancestrales americanas. Porque esta fusión, como creo que ya habíamos mencionado, no fue nada más racial, sino fue también cultural y espiritual. Entonces, esto ha generado en América un arquetipo de personaje que abarca toda América, que ha logrado sintetizar
en su ser todas las grandes herencias físicas, culturales y espirituales de la humanidad, que no se ha producido en ninguna otra parte del mundo. O sea, el mestizo por excelencia en la historia de la humanidad es el americano, que puede presumir de ser heredero de toda la cultura de la humanidad, porque la lleva en su sangre, la lleva en su cultura y la lleva en su espíritu. Este mestizaje tuvo un costo alto para los pueblos americanos. Debieron ver morir su cultura y en muchos casos dar la propia vida para cumplir con los designios del universo. Tal fue el caso de los aztecas, donde recogemos un testimonio de profunda espiritualidad. Moctezuma, cuando llegan los españoles, él prácticamente se rinde, sabe que tiene que cumplir la profecía. Lo que es más difícil de entender es qué hace Cuauhtémoc. Lo que hace Cuauhtémoc es decir, un momento, ya el imperio azteca se va a terminar, no tiene salvación, pero lo que sí vamos a salvar es el alma y el espíritu de México. Otro tipo de profecías, como el mismo calendario azteca, que también habla del nacimiento de la Casa del Águila, el nacimiento de Tonatiuh, el niño esplendoroso, para llegar luego, ¿no?, a hablar de los procesos de manifestación del águila que asciende. Para ellos, México era el máximo altar del universo, en donde se podían manejar las energías de tal forma que beneficiasen al universo entero. Lo extraordinario es que en este sacrificio ritual no van a aparecer nada más los guerreros águilas y los grandes sacerdotes, sino que el pueblo entero entiende lo que se le está pidiendo y se ofrenda como sacrificio para lograr salvar ese espíritu de México. Ahora, esta inmolación que tuvieron estos pueblos es de su parte física, ¿me explico? Es el mismo caso de los cristianos que están en el circo romano, no sentían que estaban muriendo para siempre, al contrario, estaban obteniendo una vida eterna gracias a ese sacrificio. El sacrificio de los pueblos americanos al momento de la conquista fue enorme, pero dejó tierra fértil para el nacimiento de un nuevo hombre. José Vasconcelos, Jacobo Grinberg y Antonio Velasco Piña en sus textos hablan del mestizaje planetario que está haciendo surgir en América una nueva mujer y un nuevo hombre. Literalmente en este continente conviven todas las razas del planeta y por ende todas las manifestaciones culturales y filosóficas del mundo. Esto, sumado a la información guardada en estas tierras por los pueblos originarios, hace pensar en las posibilidades. Esta coexistencia permite un sincretismo único que daría origen a un ser más evolucionado y con mayor conciencia y conocimiento de su propia esencia. Entonces pareciera que el hombre está tomando conciencia. Vamos camino a algo muy grande para la humanidad y desde luego para la Tierra. Un masón destacadísimo por sus profecías fue Nostradamus. Nació en 1507, fue médico y astrólogo de la realeza de su época. Si bien se le atribuye haber predicho las guerras mundiales, la figura de Napoleón y Hitler, el atentado al Papa y a raíz del hallazgo de un libro perdido el año 1994, el atentado a las Torres Gemelas del 2001. Bajo la falsa capa de fe de las cabezas rapadas, serán sembrados muchos saboteadores, pozos y fuentes de venenos rociados, humanos devoradores de la fuerza de Occidente. La carta del tarot, la Torre, está asociada al fin del mundo. Significa destrucción. Sobre el fin del mundo, Nostradamus lo predijo no como un colapso, sino como un proceso, que habría una gran guerra, pero que luego toda guerra terminaría producto del contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre. Cito textual: la época humana de origen sobrenatural dará paz y unión. La guerra, guardada en cautiverio, dejará reinar la paz por largo tiempo. En la última página del Códice de Dresde se presume indica importantes cambios en el planeta, no solo la fecha del 2012, sino que los años que lo preceden y los años que le siguen. Según las investigaciones más recientes, el Bactum 13 no indica el fin del mundo, sino que indica el regreso de una de sus deidades.
En el sitio tortuguero Macuspana en Tabasco existe una inscripción enigmática. En la estela conocida como número 6 y recién descubierta en el 2011 se menciona un evento que se espera tenga lugar el domingo 23 de diciembre del 2012. Es una piedra enigmática y a partir de lo que algunos creyeron leer en sus inscripciones fue que se empezó a difundir a nivel mundial que el 23 de diciembre de 2012 la Tierra llegará a su fin. A decir de los especialistas del INA, la pieza rescatada por el poeta Carlos Pellicer en 1958 predice más bien la llegada de un nuevo señor o el inicio de una nueva era. Alguien que llega y que va a asumir un nuevo mandato. Ese día descendería el mismo dios Bolón Yocté, también conocido como la serpiente jaguar, una de las dos deidades olmecas principales. La otra es la serpiente emplumada, conocida luego por los mayas como Kukulcán. Los olmecas son considerados los antecesores de los mayas y de ellos vendría su conocimiento astronómico. Según la predicción, el dios Bolón Yocté presidirá el nacimiento de una nueva era y supervisará el fin de la era actual. Bolón Yocté ha sido traducido como el dios de los 9 pasos, coincidiendo exactamente con los 9 pasos egipcios, las 9 reglas que un faraón debía cumplir para gobernar y cuyos contenidos están muy vinculados con los 9 dioses egipcios. Las señales de que este cambio de era ha comenzado las vemos a diario en la televisión, con los movimientos planetarios que hemos observado los últimos años. El incremento de los huracanes, terremotos y tsunamis constantes y cada vez más frecuentes y por supuesto los cambios sociopolíticos que observamos a diario. Todo indica que ha comenzado un proceso de cambios globales. Últimamente se está hablando mucho del 2012, de las implicaciones que puede tener para nosotros, para la humanidad, para este planeta, incluso para el sistema solar. Y me preocupa no tanto porque vaya a ocurrir algo en el 2012, que yo estoy seguro que no va a pasar nada, me refiero dramático a nivel cósmico, ese 21 de diciembre del 2012. Yo escribí no hace demasiado tiempo un libro que se llama Las profecías del tercer milenio, donde analizo más de un centenar de fechas de fines del mundo y siempre fallan. Lo que sí va a ocurrir es la evolución del ser humano. Es una fecha que tiene que ver con nuestro propio poder creador. Nosotros, a través de el poder que le demos a esta fecha, es lo que va a ser. Por lo tanto, el 2012 como año del calendario gregoriano, independientemente de que coincida o no con el calendario maya y con las profecías mayas, va a ser un año que va a definir nuestra situación. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando el poder que así sea. Y que si nos salvamos todos, y que si nos condenamos todos, pero que son nuestros actos los que van a generar esa supuesta catástrofe. El 2012 no es un mal año. El 2012 es importantísimo y muy beneficioso para nuestra América. Dentro de este conocimiento es una gran energía que viene hacia nuestra tierra y que va a tocar con mucha fuerza en el solsticio de invierno del hemisferio sur, con mucha fuerza Sudamérica, pero beneficiándola. Es una energía muy positiva la que llega, muy buena, que va a hacer que el hombre crezca, que despierte el hombre. Figuradamente, pienso que es un tren. Es un tren que no va a parar, es un tren que pasa a cierta velocidad. Yo quiero treparme a ese tren. Tenemos que ser cada vez más conscientes con el planeta que nos ha tocado vivir y sobre todo con la existencia que nos ha tocado vivir, porque no por casualidad somos testigos de unos acontecimientos importantes y privilegiados que se están dando en este mundo. El 25 de enero del 2011, científicos convocados por la Royal Society de Londres señalan que los seres humanos debemos prepararnos para el encuentro con formas de vida extraterrestre, ya que su confirmación es inminente. Es muy probable que el contacto con un tipo de inteligencia superior genere el salto de conciencia más grande que el hombre haya conocido desde su creación.
Esto, sumado al vórtice energético universal que supone la alineación prevista por los mayas, permitirá que cientos de miles de seres entren en una nueva etapa dentro de su evolución. Yo no tengo ninguna duda de que estamos en un nuevo despertar de la humanidad. Hay como una mayor masa crítica de personas que cada vez se dan cuenta de que estamos en esa especie de umbral de lo imposible. Es necesario que los seres humanos nos hagamos conscientes de que existen infinidad de niveles de existencia, no solo a través de razas extraterrestres, sino en dimensiones y estados diferentes al nuestro. Es como si estuviéramos interconectados, vamos a llamarlo, por puertas dimensionales. Algunas veces somos conscientes de ese tipo de realidades. La teoría de cuerdas propuesta desde la física cuántica parece demostrar científicamente la existencia de al menos 10 dimensiones diferentes. De gente que asegura haber visto criaturas que en principio no deberían estar ahí o que son imposibles. ¿Por qué? Porque no están catalogadas por la ciencia. Nuestro plano de existencia es verdaderamente complejo, pero al parecer las claves para comprenderlo están aún en América y dependerá de nuestra capacidad individual y colectiva. Entrar en una nueva era de paz a la cual estamos destinados desde el origen de los tiempos. Tengo confianza en el hombre. Está cambiando y está cambiando hacia lo bueno. Ya hay muchas muestras. Las otras personas no conocen esto y nos falta la educación pura y la religión pura. Tenemos que aprender de esta naturaleza para vivir en equilibrio, en armonía con nosotros y con todo lo que existe. Entonces sí, ahí vamos a ver de que existe algo muy grande. Como la tolerancia, todas vienen del concepto amor. Creo que lo fundamental es el amor. Creo que el amor realmente, como dije en un momento, hace milagros. Yo creo que si el hombre empieza por amarse, sí, va a amar. Y el amor nos enseña respeto, comprensión, tolerancia, que son cosas que están faltando en la tierra hoy. Y sobre todo que hay que ser responsable con lo que hacemos, con lo que decimos, incluso con lo que pensamos. Y que no somos seres individuales que estamos ajenos a cualquier desarrollo de otras manifestaciones de vida, sino que somos parte integrante de este planeta, con todo lo que conlleva, con todas sus plantas, con todos sus animales y con el resto de los seres humanos, nos caigan bien o nos caigan mal. Nos vamos acercando a un séptimo sol, sí, con otro tipo de conciencia. El hombre está despertando, el hombre se está preocupando ahora, recién. Si pudiéramos sintetizar una sola frase, lo que nos espera, diciendo que es un retorno a lo sagrado, un acercamiento a Dios. Y yo creo firmemente que nos estamos convirtiendo en una nación